todos, bienvenidos al segundo capítulo de esta saga navideña. Hoy estaremos hablando del símbolo navideño más universal y reconocido en todo el planeta, que no es más que el árbol de Navidad. En cada diciembre, miles de hogares de todo el planeta se llenan de luces, decoraciones y estrellas en la cúspide de este árbol navideño. Pero ¿sabes de dónde viene? ¿Sabes cuáles son sus orígenes? Pues quédate y te lo cuento. Comprender el origen de Navidad requiere comprender muchas tradiciones culturales. Las creencias celtas sobre los robles sagrados, la mitología nórdica del Yggdrasil como árbol del mundo, la labor evangelizadora de San Bonifacio en Germania y finalmente la popularización victoriana de un árbol decorado de ser una tradición germánica a ser un fenómeno global. Cada uno de estos elementos se fusionaron en la tradición que conocemos hoy. Los celtas desarrollaron una de las tradiciones más elaboradas de la adoración arbórea de toda la Europa antigua. Para estos pueblos, ciertos árboles poseían propiedades mágicas y espirituales. El roble era particularmente sagrado, considerado como el rey de los árboles y asociado con la fuerza, la resistencia y la conexión con los dioses. Los celtas dividían el año en dos mitades, la luminosa, que vendría siendo el verano, y la oscura, que era el invierno, con puntos de transición marcados por festivales asociados a árboles específicos. Durante el solsticio de invierno celebraban el Alban Artan, o la luz de Arturo, momento en el que el sol comenzaba su retorno triunfal. Los celtas creían que estas plantas perennes demostraban su vitalidad en los momentos más oscuros y fríos del año. La mitología nórdica concebía la estructura misma del cosmos como un árbol gigantesco llamado Yggdrasil. Las raíces del Yggdrasil se extendían hacia el inframundo, mientras que su copa tocaba el cielo, conectando literalmente todos los puntos de la existencia. Este árbol del mundo sostenía los 9 mundos de la cosmología nórdica: Asgard, el reino de los dioses Asir; Midgard, mundo de los humanos; Jotunheim, como la tierra de los gigantes, y otros reinos habitados por los elfos, los enanos y otras criaturas mitológicas. Durante Yule, la celebración vikinga del solsticio de invierno, que duraba 12 días desde el 21 de diciembre hasta el 1 de enero, las familias nórdicas decoraban un pequeño árbol en el interior de sus hogares, como representación del Yggdrasil. Este árbol doméstico era decorado con piñas, follaje y ocasionalmente con figuritas talladas en madera. La presencia de un árbol perenne en el hogar durante Yule tenía múltiples significados. Recordaba que aunque el mundo exterior parecía muerto bajo nieve e hielo, la vida continuaba. La promesa que el ciclo se renovaría, que la primavera volvería y que los dioses no los habían abandonado durante estas épocas tan oscuras del año. También servía como punto focal para rituales familiares. Se realizaban ofrendas al árbol, se colgaban símbolos de protección y se narraban historias sobre los dioses y sus hazañas. Dos elementos de Yule fueron particularmente influyentes en el árbol navideño. El primero era la decoración del árbol y el segundo era el jamón del Yule, un cerdo entero que se compartía en los banquetes, que luego se fue transformando en el conocido jamón navideño. El cristianismo no necesitó crear un nuevo símbolo para los árboles perennes, simplemente reinterpretó el existente. El verde perenne pasó a representar la vida eterna en Cristo en vez de la persistencia de la naturaleza. En el siglo VIII, San Bonifacio, el evangelizador de los pueblos germánicos, cortó un árbol dedicado al dios Thor. Los habitantes esperaban que al talar el árbol cayeran truenos, centellas, rayos, y al ver que no sucedió nada, comenzaron a creer que el dios nuevo era más fuerte que sus dioses. Y con este acto, San Bonifacio buscaba alejar el paganismo de los recién convertidos y fortalecer el cristianismo. Lo más significativo de la leyenda fue lo que ocurrió luego de la tala. Se cuenta que con la madera de roble caído, Bonifacio construyó una capilla en el mismo lugar sagrado y plantó un abeto joven en donde había estado el roble sagrado. Y con este acto se mantenía la tradición de tener un árbol sagrado, pero que cambiaba su significado. Bonifacio enseñó a los hermanos que el abeto, con su forma triangular, representaba la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que su verde perenne simbolizaba la vida eterna ofrecida por Cristo, que su tendencia a crecer señalando los cielos representaba los pensamientos hacia Dios. La tradición se consolidó particularmente en territorios protestantes alemanes. Los registros históricos documentan árboles de Navidad en Estrasburgo desde 1605, en Bremen desde 1570 y en diversas ciudades germánicas a lo largo del siglo XVII. El documento de 1605 describe el árbol de Navidad con sumo detalle. En Navidad establecen abetos en Estrasburgo y cuelgan de ellos rosas cortadas de papeles de muchos colores, manzanas, obleas, láminas de oro, dulces. Las decoraciones del árbol se fueron estandarizando durante este periodo. Las manzanas, que a menudo se reemplazaron con bolas de vidrio de color rojo, fueron su elemento principal. Galletas y dulces horneadas especialmente para el árbol cada vez se fueron volviendo más elaboradas. Las velas, aunque peligrosas, se consideraban esenciales para el efecto completo. El árbol no representaba ninguna escena bíblica específica, sino conceptos teológicos, como la vida eterna, la conexión entre el cielo y la tierra, y la persistencia de la fe durante tiempos oscuros. La transformación del árbol de Navidad como tradición local germánica
a evento global ocurrió durante el siglo XIX, impulsada crucialmente por la monarquía británica de la época victoriana. El príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo, quien había crecido en Alemania, estableció un árbol de Navidad en el castillo de Windsor para celebrar la festividad, de manera que les resultara familiar. En 1840, durante su primer año de matrimonio con Victoria. El momento decisivo llegó en 1848, cuando el Illustrated London News publicó una ilustración de la familia real reunida alrededor de su árbol de Navidad. El árbol de Navidad llegó a los Estados Unidos por varias formas. Inmigrantes alemanes que habían traído sus costumbres y las mantenían en sus comunidades. Gradualmente, conforme la inmigración alemana continuaba, la cultura victoriana se afianzaba, el árbol se volvió universal. Thomas Edison creó la primera exhibición de luces navideñas en 1880, revolucionando así por completo la decoración del árbol navideño. Edward H. Johnson, socio de Edison, creó el primer árbol de Navidad eléctricamente iluminado en 1882, con 80 bombillas rojas, blancas y azules que rotaban gracias a un motor. Aunque el árbol de Navidad se ha globalizado, diferentes culturas lo han adoptado de manera distinta. Hoy el árbol de Navidad es un símbolo de celebración y esperanza más allá de lo religioso. No solo decoración, es un recordatorio que la vida, la fe y la esperanza permanecen verdes incluso en los inviernos del alma. Gracias por ver, si te gustó dale like y comparte para que otros lo vean y espera el próximo capítulo de esta saga navideña. Bye.